Dentro de los materiales orgánicos que empezamos en este primer módulo, hoy vamos a tratar el caso de los plásticos. Los plásticos es un material que está ampliamente difundido y si miras a tu alrededor vas a encontrar por lo menos 10 o 12 objetos que utilizas habitualmente y que están hechos de plásticos. Pero empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plásticos? En general tenemos la idea, o sea, nos viene a la mente cuando yo te digo plástico, en principio esto. Tenemos botellas de productos de limpieza, de bebidas, incluso ropa hecha con plástico, tuberías, accesorios para tuberías, revestimientos, cintas, ¿sí? No solamente el carrete y la envoltura de la cinta, sino la cinta en sí. Esto es una cinta de teflón, el teflón es un plástico. Tenemos cintas aisladoras, e incluso la cinta adhesiva, la cinta scotch. La mayoría de las cintas que utilizamos son todas de plástico. Pero nos viene la idea como que tenemos plásticos de hace, no sé, 50 años, ¿sí? Uno pensaría por ahí alrededor de los 70, 80. Bueno, resulta que no. Tienen un par de décadas más. Alrededor de la década del 50, o sea, inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, se empezó a desarrollar algunos plásticos. Recordarán esto algunos de los más grandes. Esto es una llave termomagnética hecha de un material muy antiguo que se llama baquelita. La baquelita estuvo desarrollada en la década del 50. No solamente las llaves termomagnéticas, muchos recordarán estos portalámparas que después de mucho tiempo de uso, sobre todo con las lámparas incandescentes, terminaban resquebrajándose. O sea, uno iba a cambiar la lámpara y resulta que lo tocabas y se partía en 28 pedazos. También estos teléfonos estaban hechos del mismo material, de baquelita. Bien, pero vamos a ampliar un poco más el concepto de lo que son plásticos. Tenemos ahora todavía de este material, por ejemplo, las manijas de las ollas. Este sí lo vas a recordar. Las ollas que son de metal con las manijas negras. Esas manijas negras siguen siendo de baquelita. La baquelita es un material que ahora lo vamos a conversar, que por ahora sigue siendo irreemplazable. Ampliamos un poco más el concepto de qué son los plásticos. Estos productos que llamamos habitualmente de acrílico también son plásticos. El material en particular dentro de la clasificación de plásticos se llaman resinas. Son resinas plásticas, resinas epóxicas o resinas acrílicas, ¿sí? Hay varios tipos de resinas, pero tienen esta particularidad. Son objetos generalmente rígidos. Por un lado vamos a tener estos rígidos, que no sé si los tenés incorporados dentro de la categoría plásticos, y en el otro extremo, materiales elásticos, que los solemos llamar gomas. No está mal, son gomas, pero las gomas también son materiales plásticos. Las gomas tienen la particularidad de que las podés deformar, las estirás y después retornan a su forma. Con las gomas, los plásticos elásticos, también se construyen fibras textiles, ¿sí? Tenemos medias, varones y mujeres, hechas de nylon o de lycra. Lycra es en realidad una marca, que son hechas con fibras elásticas. Y hay más. Dentro de los plásticos también utilizamos pegamentos, distintos tipos de pegamentos, ¿sí? Algunos serán más rígidos, otros más elásticos, todos estos son plásticos. Finalmente, miramos a nuestro alrededor y nuestro mundo está lleno de plásticos. Pero, si tenemos tanta diversidad de plásticos, algo tienen que tener en común para que todos sean plásticos. En principio, el concepto de plástico es bastante antiguo. Plástico uno le dice a una propiedad de los materiales que es la capacidad de deformarse. Primeros plásticos tenían esta capacidad de deformarse, sobre todo bajo presión o levemente calentados. Después se extendió porque hay un concepto químico detrás de esto que une a todos. No nos interesa tanto la profundidad de las moléculas, que hay todo un desarrollo en química referido a las moléculas que forman los plásticos, sino que nos vamos a enfocar a los materiales plásticos. Entonces, ¿qué tienen en común todos los materiales plásticos? Tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, son fáciles de trabajar y moldear. Necesitamos, en la mayoría de los casos, baja temperatura o baja presión para meterlos adentro de un molde y darles las formas que se necesitan. Esto abarata los costos. ¿Por qué?
calentar un plástico implica consumir algún tipo de combustible, o líquido o sólido o electricidad. Eso insume un costo económico. Y también el trabajarlo, o sea, si tengo que ejercer más presión, eso va necesariamente a consumir más cantidad de electricidad y por lo tanto aumentar el costo. Más, tienen bajo costo de producción. Entonces, eso termina redundando en un bajo costo de producto final. Hace que nos permita utilizar el plástico en muchísimas aplicaciones y bajar los costos, ¿sí? De producción, además de venta, ¿sí? Si pensamos en productos que utilizamos ahora con plásticos, por ejemplo los envases, que es lo que más trabajamos como plásticos, antiguamente eran en general de vidrio. El vidrio implicaba más temperatura, por lo tanto más gasto económico en el consumo de combustible, pero además otra cuestión que tiene que ver con lo siguiente, baja densidad. Baja densidad significa, si antes utilizábamos envases de vidrio, la misma cantidad de envases de vidrios, ahora pasados a plástico, pesan menos. Y llenar un camión de envases de vidrio hacía que consuman más combustible que llenar el mismo camión con la misma cantidad de envases pero de plástico. Al tener menor carga, consumís menos combustible. Finalmente todo redunda en bajar los costos, tanto de producción como de transporte, para terminar produciendo productos de menor valor económico. Ventajas que tienen que ver con la utilidad. Suelen ser impermeables a los gases, líquidos y sólidos. Esto es como la principal ventaja que tienen en la producción de la cantidad enorme que tenemos de envases y de tuberías, que es lo que más usamos. Son resistentes a la corrosión y a muchos agentes químicos. A muchos, no a todos. Por ejemplo, em, son resistentes al ácido fluorhídrico, por ejemplo, que la mayoría de las cosas se disuelven. Si aquellos que hayan visto Breaking Bad recordarán los primeros capítulos, le mandan a comprar a uno de los protagonistas una bañera de plástico porque es resistente al ácido y terminan disolviendo un cadáver con el ácido. Bien, ahí vamos. Los plásticos resisten muchos agentes químicos, entonces eso me permite reemplazar grandes tuberías para transporte de productos químicos y también para efluentes. Los efluentes son todos los líquidos de descarte. Tenemos efluentes domiciliarios, por supuesto, pero principalmente acá vamos a hablar de efluentes industriales, donde para transportar un efluente, por ejemplo, que tenga alto contenido de ácidos, o sea, un pH muy bajo, transportarlo de la planta de producción a una planta de procesamiento de residuos, una forma claramente es llenar un camión y transportarlo, pero eso consume combustible. En cambio, si podemos construir una tubería de plástico que transporte de la planta de producción a la planta de procesamiento, disminuimos el costo del transporte. Ahí entran los plásticos, ¿sí? Si utilizáramos tuberías, por ejemplo, metálicas, y muchos ácidos terminan disolviendo el metal y produciendo una contaminación de napas de agua muy importante. Son buenos aislantes eléctricos. Todos tenemos a la vista materiales eléctricos, o sea, objetos que destinados a la electricidad que son hechos de plástico. Y no me refiero solamente a los cables. Los cables tienen un interior de cobre envueltos en plástico, ¿sí? Todas las teclas de luz, los interruptores, las termomagnéticas, los disyuntores, la mayor parte la parte de las luminarias, todo entra en los plásticos, porque es un buen aislante eléctrico. Es muy difícil reemplazar en la actualidad todos estos plásticos por materiales que utilizábamos antes. De hecho, hubo un gran despegue en la producción de objetos eléctricos a partir de la producción de la baquelita, que yo te mostraba en las imágenes anteriores. Y buenos aislantes acústicos. Esto sirve especialmente en la producción de espumas acústicas, ¿sí? Básicamente esponjas. Las esponjas están llenas de agujeritos por donde se transmite el aire, pero tienen fibras elásticas que absorben el sonido. Esto lo tenemos en revestimientos, en salas acústicas, por ejemplo, y también en todo el tipo de protectores auditivos, que tanto de copa como en daurales, se utilizan materiales plásticos.
Buenos aislantes térmicos. Esto significa resisten la temperatura, no toda la temperatura que yo le puedo dar. ¿Sí? Claramente, si yo llevo el material a 300 grados, la mayoría no resisten. A 800 grados, ninguno resiste. Ahí convendría utilizar por ahí materiales cerámicos. Pero a bajas temperaturas, estamos hablando de menos de 100 grados, y puedo utilizar un montón de materiales plásticos. Esto está también relacionado con objetos que vimos recién. Las manijas de las ollas, yo te mostré, de baquelita, y se sigue usando la baquelita porque es un buen resistente térmico. Es decir, calentamos la olla y el metal está que nos quema tremendamente, pero lo agarramos de las manijas de plástico y la manija de plástico está en contacto con el metal, así que recibió calor y sin embargo lo resiste. También en muchos materiales eléctricos puede pasar que por transportar gran cantidad de corriente eléctrica se levante temperatura. Bueno, tengo que poner ahí un material que resista la temperatura, no la exageración de levantar temperatura de fusión del cobre que andamos en 800 grados. Eso no lo va a resistir. Algunos problemas. Algunos no son fáciles de reciclar. Y ahí estamos hablando, en principio, de cuestiones económicas. Porque producir un objeto de plástico implica una inversión económica de la compra de materiales, el proceso de fabricación, el transporte hasta los mayoristas y a los minoristas. Si el objeto lo pudiéramos recuperar y procesarlo para recuperar la materia prima, estaríamos reduciendo finalmente el coste del objeto final. Bien, no todos los plásticos me permiten esto. Ahora vamos a ver que el caso particular de los termoplásticos es lo que está facilitado esto y no todos entran en esta categoría. Y la otra cuestión, algunos son muy contaminantes y se los queman. Em, Uno de los problemas que podríamos tener es en el caso de un incendio. Bien, las espumas acústicas suelen estar hechas de un material que si se quema libera humos tóxicos. Ahora, dentro de un rato vamos a hablar justamente de este tipo de materiales. Y fíjate que no estoy hablando de impacto ambiental, porque el impacto ambiental, si bien está muy difundido, hay una cuestión em, sensible que no se está tratando en general. Que en realidad, que un material plástico no se degrade a largo plazo va a terminar siendo una ventaja. Y está relacionado con esto que yo te pongo de no se reciclan. Supongamos que, nada, las botellas de agua, ¿sí? Que son reciclables en el sentido de que las podríamos volver a fundir y fabricar de vuelta. No se degradan fácilmente. Yo te conté en un video anterior que la fuente principal de plásticos es el petróleo. Si empezamos a tener aumentos del petróleo o escasez de petróleo, yo te aseguro que vamos a tener muchas industrias que se van a dedicar a juntar todas las botellas de plástico que están tiradas por todo el planeta y las van a mandar a reciclar. ¿Sí? En este sentido, que no sean degradables es una ventaja, porque las puedes recuperar. Vamos un poco más. Clasificación de los plásticos. Vamos a usar más de un criterio para clasificar a los plásticos. El primero es por su comportamiento frente al calor. En esta categoría vamos a tener tres tipos de plásticos. Primero, los termoplásticos. Son aquellos que cuando los calentas se derriten. Concepto fundamental. Ahora vamos a ver qué otras propiedades tienen. Y acá tenés ejemplos. Todos estos, cuando los calentas se derriten. Y esa es en general su principal ventaja. Se ablandan con el calor, lo que permite moldearlo tantas veces como sea necesario. Se compran materia prima en una industria productora, por ejemplo, de envases para productos de limpieza. Se compra la materia prima. Ahora, después te voy a mostrar cómo es la materia prima de los plásticos. Se lo calienta, se lo transforma en líquido, se lo mete dentro de un molde que le dé la forma del envase. Y cuando lo sacas del molde se enfría y vuelve a tener las mismas propiedades que tenía antes, ¿sí? Esto se hacen líquidos y cuando se solidifica recupera todas sus propiedades. Es decir, va a mantener el mismo color que vos compraste, las mismas propiedades mecánicas, en el sentido de cuánto va a resistir un golpe, ¿sí? Em, si comparás esto, por ejemplo,
con los aceros. El acero es un tipo de material metálico que por sucesivos calentamientos y enfriamientos empiezan a perder propiedades mecánicas, se van volviendo frágiles. Bueno, esto no le pasa a los termoplásticos. Los termoplásticos se funden, se enfrían y siguen siendo igual de resistentes que antes, no importa cuántos ciclos le hagas. Ejemplos de estos: polietileno, polipropileno, PVC y PET son materiales sumamente difundidos. A ver si ubicamos algunos. Polietileno, por ejemplo, son las tres bolsas que están puestas ahí. Las bolsas de supermercado suelen ser de polietileno. Polipropileno, la tubería blanca que tenés en esta imagen y la tapa de los envases que están en la imagen están hechas de polipropileno. El polipropileno es uno de los materiales que con más facilidad se puede reciclar. El PVC, los envases de productos de limpieza están hechos de PVC, y el PET suele utilizarse para productos alimenticios, perdón, alimenticios, como por ejemplo las botellas de bebidas. Bien, otro grupo, termorrígidos o termoestables. Acá te estoy poniendo ejemplos. Em, Vamos con las propiedades y los relacionamos con los ejemplos que están puestos hasta acá. Soportan calentamientos sin fundirse ni deformarse. Por supuesto, con límites, ¿sí? Si yo lo pongo 800 grados, perdimos el objeto. La cuestión es que no se van a prender fuego. Eso es muy importante. Al elevarse mucho la temperatura, llegan a carbonizarse. Esto que te decía. No se prende llama, ¿sí? No hace llama. No prende fuego. Y si llegara con suficiente temperatura a hacer llama, se extingue fácilmente. El producto termina carbonizándose, cosa que te da ciertas ventajas a niveles de seguridad en casos de incendio. Que se permitan calentar sin fundirse, lo tenemos por ejemplo en algunos productos como estos, en las vajillas, estas que tenemos acá, ¿sí? Les ponemos em, alimentos calientes, ¿sí? Una taza la podemos poner llena de caldo caliente, caliente que estamos hablando de 70 grados y ya nos molesta. Los platos que utilizamos de vajilla los podemos poner en el microondas para calentar la comida y resisten. Si utilizara, por ejemplo, envolturas de polietileno, que era del grupo anterior, que son los termoplásticos, bien, con mucha menor temperatura empiezan a fundirse, ¿sí? Esto por ahí lo experimentaste con las bandejas que te venden en los comercios que venden alimentos hechos, ¿sí? Nada, cuando estábamos yendo al ISO al mediodía, se llena de gente de la oficina que vienen con la bolsita de plástico de polietileno, con la comida adentro de la bandeja de polipropileno, que son del grupo anterior. Si eso lo calentás mucho, se termina derritiendo todo. Pero si lo mismo, la comida la pones en un plato de un termo rígido, puedo calentarla a mayor temperatura que no le va a pasar nada. Entramos en una cuestión de ciclos, ¿sí? Repetidos ciclos de calentamiento y enfriamiento producen que se hagan más rígidos y quebradizos. Ahí sí, después de meterlo en el microondas 20 veces, se calentó y se enfrió, el plato termina poniéndose que se empieza a englobar, se quiebra. Bueno, tiene un cierto límite de durabilidad. Ahora, dice que se moldean con calor y presión. ¿Por qué? Porque en estos casos yo no puedo derretirlos. ¿Están? Si no puedo derretirlos, no los puedo meter en un molde. Bueno, lo que se hace es calentarlo levemente, pero a la materia prima, y se termina como constituyendo el plástico dentro del molde. Ejemplos de esto. Baquelita, que la mencionamos. Acá tenemos imágenes de baquelita, los portalámparas y las manijas de las ollas. Melamina. Melamina son los plásticos, que en realidad el plástico es blanco, pero que se puede tintar, que se utiliza para la vajilla. Y resinas. Acá tenemos un portarretratos que es una resina acrílica y el ejemplo de la proxilina, ¿sí? La proxilina es un producto comercial que, no sé si alguna vez lo usaste, se llaman dos componentes. Acá tenés dos colores. Las dos barritas hay que amasar, o sea, sacar un pedazo de cada una más o menos del mismo tamaño, amasarlas entre sí para que reaccionen los componentes y se endurece. La propaganda dice, y endurece como metal, y posta que es cierto, ¿sí? Se termina formando como una piedra. Las resinas son productos que son rígidos. Ahí entramos en cómo lo moldeamos. Fíjate que
La apoxilina es un ejemplo que lo moldeamos con presión. Tengo dos componentes, los moldeo, les doy la forma y dejo que reaccionen y eso se endurece solo. Lo mismo se hace en la industria. El tercer grupo dentro de esta clasificación que hacemos, según lo que le pasa frente al calor, son los elastómeros o gomas. Esto que yo te contaba al principio de, bueno, también son plásticos, todas aquellas materiales que vos tirás y ceden, ¿sí? Y después vuelven a su forma original. De esto se trata cuando decimos son deformables y elásticos. Deformables en el sentido de que yo tiro, hago tracción y se estira. Y elástico porque cuando lo suelto vuelve a su forma original. Mantiene las propiedades cuando se los calientan, obviamente hasta cierta temperatura. Fíjate, por ejemplo, en el caso de los neumáticos, esto es fundamental, porque al usar en el transporte el mismo rozamiento contra el asfalto en particular, sobre todo cuando se anda en la ruta, hace que esto te levante temperatura. Esto hace que el material tenga que mantener prácticamente todas sus propiedades, ¿sí? Tiene que seguir siendo elástico. A mayor temperatura se ablandan o endurecen según la composición. En el caso de los neumáticos se ablandan levemente, ¿sí? En el caso de los guantes de látex, estos se endurecen levemente, ¿sí? Si los calentamos más termina todo endureciéndose y poniéndose quebradizo. Ejemplos de estos. El caucho que lo utilizamos por ejemplo para los neumáticos. Estos están hechos de caucho. El neopren se utiliza, por ejemplo, para trajes de buceos que permiten hacer una aislación térmica, que era una de las propiedades que vimos para los plásticos. ¿Sí? Hay protectores ortopédicos hechos también de neopren o de silicona. Y el látex que se usa abundantemente, sobre todo para guantes, pero también hay muchas tuberías de látex y otros productos hechos de látex. Bien, estos son los tres grupos pensando en qué le pasa frente al calor. Vamos con otra idea. Clasificación por el origen. Acá lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Los que son derivados de productos naturales y los que son de síntesis. En verdad hay un tercer grupo que son los plásticos naturales o polímeros naturales, pero que como tales no les damos aplicación en la industria, por lo tanto no lo estamos poniendo en esta clasificación. Veamos qué usamos como derivados de productos naturales. Estos dos, caucho y látex, provienen originalmente de la secreción de savia de determinados árboles. ¿Sí? En la actualidad se fabrican de forma industrial a partir de síntesis, o sea, tenemos cauchos naturales y látex naturales y lo mismo de síntesis. En estos casos, el caso del caucho lo tenemos, por ejemplo, en este tipo de guantes que permiten una aislación térmica importante, mientras que los guantes de látex lo que pretendemos es mantener la sensibilidad lo más posible porque se utilizan en operaciones eh, que necesitan precisión. Otro grupo que tenemos dentro de estos son derivados de la celulosa. Tanto el celofán como la nitrocelulosa son derivados de la celulosa. La celulosa es un material vegetal, igual que los anteriores, em, que en el fondo es lo que constituye la pared de las células de los vegetales. Hay determinadas plantas que son un aporte importante de celulosa, como es por ejemplo la caña de azúcar. Se utiliza mucho la celulosa en la fabricación de papel y de cartones y derivados. Acá te pongo, bueno, dos ejemplos de derivados naturales. Del caso de síntesis. En el caso de síntesis, la mayoría provienen de derivados de petróleo, aunque hará cosa de unos 30 años y en los últimos 10 cada vez más, se empezó a buscar otras fuentes y algunos que clásicamente eran de síntesis se empiezan a obtener a partir de derivados vegetales. En los de síntesis tenemos dos grandes grupos, los que llamamos plásticos de ingeniería y los commodities. Una diferencia de base de estos dos es qué tan específico es el objeto que vamos a usar. ¿Sí? Cuando hablamos de materiales plásticos de ingeniería es porque necesitamos algo con determinadas propiedades muy particulares para un uso muy particular. Mientras que los commodities
Es todo lo contrario. Necesito algo que lo puedo usar casi con cualquier cosa em, y que tengo como baja demanda de las propiedades que tienen que tener. Veamos diferencias entre estos dos. Cuando hablamos de versatilidad, nos estamos refiriendo a qué tan específico es el uso, ¿sí? Versatilidad. Versatilidad, los commodities decimos que tienen alta versatilidad, o sea, lo puedo usar prácticamente para cualquier cosa. Ejemplos de commodities son los envases. Agarrás y compras una botella de lavandina que tiene un producto que puede ser corrosivo. Lo terminás de usar, lo vacías, lo enjuagás, lo llenas de agua, lo llenas de bebidas, lo llenas de arena. Lo puedes usar para cualquier cosa. Mientras que los de ingeniería tienen un uso muy específico, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos casos especiales de ingeniería. Pero por ejemplo, si necesito una tubería que sea capaz de resistir a, a la acetona. Bueno, la mayoría de los plásticos no la resisten. Los commodities no resisten a la acetona. ¿Necesito transportar la acetona? Bueno, necesito un plástico específico para eso. De eso hablamos de versatilidad. Esto implica una relación con la demanda. Si es muy versátil, lo vas a usar para muchas cosas y mucha gente, alta demanda. Mientras que de ingeniería, que son muy específicos, por supuesto va a ser que poca demanda, poca gente y compra pocos de estos objetos. Ahora, para producirlo, los commodities tienen baja tecnología de producción, o sea, prácticamente un commodity lo que hay que hacer es una máquina que lo caliente o que lo presione y ya está, mientras que en ingeniería necesitas que sea mantener bastante precisa la presión y la temperatura y una proporción de componentes muy ajustada. Todo esto demanda eh, una eh, una demanda tecnológica mucho más importante. Por lo tanto, esto impacta en el costo de producción. Si necesitas maquinarias más específicas para ingeniería, van a salir más caras. Lo mismo pasa con los repuestos. Mientras que los commodities, la maquinaria, necesitas menos demanda tecnológica, la maquinaria y los repuestos van a ser más baratos. Vamos con algunos ejemplos de plásticos de ingeniería. PTFE, que son las iniciales de politetrafluoroetileno, más conocido como teflón, por supuesto. Teflón en realidad es una marca comercial, el material se llama TPFE. Se utiliza básicamente en piezas sujetas a temperatura hasta 300 grados, como ejemplo en las bandas sin fin de hornos industriales y tuberías inertes. Ahí tenés dos imágenes, a la izquierda una eh, cinta hecha de teflón en un horno que se calienta eléctricamente y a la derecha una conexión, eso se llama T, hecha de teflón. El teflón es como el plástico más inerte que tenemos. ¿Por qué esto es de ingeniería? Bueno, porque necesito que soporte determinada temperatura o que soporte el pasaje de determinados líquidos por dentro. Y que soporte los líquidos significa dos cosas. Uno es que el material no le haga nada al líquido y otra que el líquido no le haga nada al material, ¿sí? En el primer caso sería, por ejemplo, si tenemos que hacer pasar suero a un paciente, bueno, el plástico no le tiene que poner nada al suero, porque si no estoy alterando lo que le inyectamos vía sanguínea. Y al revés, que el líquido que estamos transportando no destruya la tubería ni los conectores. Otro ejemplo, el policarbonato. Este está muy difundido. Las propiedades específicas son elevada resistencia al impacto, por ejemplo, se utilizan mucho en techos, como lo estamos viendo acá. Gran transparencia, en esto depende cuál de los dos, porque de policarbonato tenemos dos variantes. A la izquierda está el alveolar, que es opaco, pero mantiene las propiedades mecánicas. Y a la izquierda el cristal, que es mucho más parecido al vidrio, pero que tiene esta ventaja de tener alta resistencia al impacto. O sea, lo podemos usar en un techo y resiste el granizo. Si hiciéramos vidrio, para que resista el granizo tendría que tener mucho más espesor. Y eso también es una ventaja en cuanto a la densidad, en el sentido de si tengo que reemplazarlo por otro material, para las mismas propiedades de resistencia y de transparencia va a tener mucho más peso. Y eso impacta sobre las estructuras que lo están sosteniendo. Más ejemplos. Acrilonitrilo butadieno estireno, ABS. Los químicos no se caracterizan por tener nombres románticos, ¿sí? Este nombre, qué sé yo, es muy nerd. Pero comúnmente conocido como ABS, un plástico muy resistente al impacto,
golpes obviamente, muy utilizado en automóviles y otros usos tanto industriales como domésticos. Se usa mucho en autopartes, a la izquierda tenés un tablero de un auto, la mayor parte de los plásticos ahí son de ABS. em, En el centro un electrodoméstico, también se utiliza mucho ABS, y en los dos casos más que nada por la terminación, en el sentido que visualmente es más agradable, se le puede dar mejor brillo y todavía tienen buena resistencia al impacto. No es agradable que un electrodoméstico que le golpees con algo se parta, tiene que tener resistencia. Y últimamente el ABS es uno de los plásticos, uno de los dos o tres plásticos preferidos para hacer las impresiones 3D. Otro ejemplo, Kevlar. Kevlar es una marca, ¿sí? El material en sí se llama poliparafenileno tetraftalamida. También, nombres espantosos, Kevlar para todo el mundo. Es una poliamida sintetizada por primera vez en 1965. Ahí vamos a tener que hacer una distinción. Una cosa es cuándo se hizo por primera vez y otra cuándo se le dio un uso industrial eh, más abundante. ¿Está? El Kevlar se empezó a trabajar muy fuertemente a partir de los 90. Y acá te muestro tres aplicaciones. Guantes hechos de Kevlar, estos se usan para resistir temperaturas y para soldadura. Chalecos antibalas hechos de Kevlar, porque una propiedad fundamental que tiene el Kevlar es la resistencia a los impactos, ¿sí? Alta resistencia a los impactos, además de ser livianos. Antes de trabajar con chalecos antibalas de Kevlar, se trabajaban con em, fibras textiles entramadas con fibras de acero. Un chaleco pesadísimo. Resistía a las balas, claramente, pero había que llevarlo. El Kevlar mantiene las mismas propiedades de resistencia al impacto o mayores con menos peso. Y esto está relacionado con lo que vimos al principio de menor densidad. Y finalmente, en velas náuticas, también necesitamos que tengan resistencia al impacto, porque la velocidad que tiene un viento podemos llegar a 200 kilómetros por hora, hace que la tensión sobre la tela sea altísima. Si antiguamente, con telas menos resistentes, las telas se desgarraban. Bien, resumimos un poco. Son un grupo de materiales plásticos que cuentan con propiedades mecánicas y térmicas mejoradas para fines específicos. Se producen en bajas cantidades y tienden a usarse para objetos pequeños u aplicaciones de bajo volumen, ¿sí? Fundamentalmente piezas mecánicas. A pesar de que te mostré cosas más grandes, si comparamos el tamaño de la tela de un barco con la cantidad de tubería que se necesita para transportar las cloacas, bueno, claramente las tuberías son muchísimo más grandes. Sustituyen a materiales tradicionales por una o más de las siguientes características. Y esto hacemos un repaso de lo que hablamos, ¿sí? Menor peso para igual resistencia, mejor absorción de ruidos, mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia a impactos y terminaciones más brillantes. Bien, con esto terminamos plásticos de ingeniería. Vamos con el otro grupo, ¿sí? Vamos con los commodities. Esta imagen probablemente te suene de alguna parte. Son los triángulos hechos con flechas. Muchas veces se los confunden con el símbolo de reciclado. El símbolo de reciclado es diferente, son tres flechas en general verdes que están como retorcidas sobre sí mismos. Indican cosas distintas, ¿sí? El símbolo de reciclado, las tres flechas retorcidas, es más una indicación gráfica de esto es para reciclarlo, esto fue reciclado, tiren las cosas para reciclar en este lugar. Esta información que te estoy mostrando acá es mucho más específica. Me está diciendo qué tipo de plástico es el que constituye el objeto. Y tenemos, en principio, 6 que son los específicos que tenemos mayor abundancia. Y todos los demás. Siempre es importante tener una categoría de todo lo demás, donde metes lo que no encajó en lo anterior. Los primeros 6, PET o polietileno tereftalato, HDPE, esto está en inglés, y en castellano sería PELD, polietileno de alta densidad, perdón, PEAD. El tercero, policloruro de vinilo, también conocido familiarmente como PVC. Polietileno de baja densidad, PEBD. Polipropileno, nuestro PP, y poliestireno PS.
y todo lo demás. Acá te voy a dejar, no lo vamos a repasar ahora, ejemplos de para qué se usan cada uno de estos. Igual te voy a mostrar, hacer un panorama de los distintos plásticos en que los usamos. El primero, el PET. Cosa importante, puede reciclarse y además de producir, bueno, acá te estoy mostrando ejemplos primero. Los ejemplos, sí, se utilizan muchísimo en envases de bebidas, mucho de agua, pero también algunas bebidas gaseosas, por ejemplo, y agua saborizada sobre todo. Em, la imagen que tenemos acá, esto que parece un tubo de ensayo gordo, en realidad es como una preforma para la botella. ¿Sí? Primero en la fábrica se fabrican con PET este objeto dentro de una matriz y después se la mete en otra matriz para insuflarle, se le tira aire caliente por dentro y se expande el plástico. La ventaja que te contaba de los termoplásticos, esto es uno, lo calentás, se pone más fluido, lo moldeás y después se enfría y recupera las propiedades. Esto es claramente soplar y hacer botellas, pero de plástico. El dibujito que te estoy poniendo acá no es para que lo aprendas ni de casualidad, es para mostrarte, para que veas alguna vez cómo es la estructura química del PET, que es algo relativamente complejo. Ahora te voy a mostrar otros que son mucho más simples. Esto, el anillo que tenemos acá, espero que lo reconozcas, es un anillo aromático. Esto está relacionado con un riesgo que tiene que el PET, si se prende fuego, el anillo aromático se puede liberar como unos humos aromáticos y esos son cancerógenos. Bien, ¿qué significa esta estructura? Esto que tenemos acá, el dibujo de la molécula, es como la unidad de repetición. Los paréntesis me dicen, bueno, ahí termina esta unidad de repetición. Los palitos hacia afuera, quiere decir que a derecha y a izquierda se une con otra exactamente igual. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Y qué significa esto? Bueno, N veces significa que la cantidad va a depender de ciertos factores. Por ejemplo, ¿para qué lo vamos a usar? Cantidades mayores me van a dar fibras más largas, más quebradizas y permiten también la ventaja de formar estructuras tridimensionales. Fibras más cortas son más resistentes y me forman láminas o películas como en el caso de las botellas. Otros usos que tenemos para el PET se puede recuperar, se forman fibras textiles, estos serían fibras textiles como tipo insumo, a partir de lo cual se pueden hacer los hilos de plástico conocidos por todo el mundo y también se pueden usar como en la producción de ropa. ¿Sí? Este es un caso. La ropa polar está hecha no, perdón, ropa polar, olvídate, está hecha de otro material. Seguimos, vamos, no dije nada. Plásticos commodities, seguimos con el tercero, el PVC. El PVC. Acá te muestro la imagen primero, cómo está hecha la estructura. ¿Sí? Esto sería em, el insumo dentro de la industria. PVC significaba polivinil cloruro, ¿sí? Policloruro de vinilo. ¿Qué me está mostrando el dibujito de la molécula? Que tiene un átomo de cloro, que esto se mantiene después en el plástico, y el dibujo que tenemos acá a la derecha, lo que me está diciendo esta es la unidad de repetición, n veces, y se mantiene el cloro. Bien, ¿en qué lo usamos? Envases, algunos para productos alimentarios, muchos se utiliza para productos de limpieza, mm, bolsas de sangre, casi todas las tarjetas que utilizamos son de PVC, ¿sí? No solamente tarjetas de crédito y débito, también las sube, muchos carnets. Se utiliza también en los marcos de ventanas plásticas, tuberías de desagüe, tuberías grandes de desagüe como la que tenemos acá. Bien, ¿qué más? Otros, otro uso muy importante del PVC es en elementos eléctricos, ¿sí? Mucho de lo que te estoy mostrando acá. Cajas de inspección, ¿sí? La envoltura de los cables pueden ser o de PVC, en general cuando transparentes es de PVC, si no son de polietileno. Em, Acá tenemos la envoltura más de cables gordos y no solamente esto, también los zócalos, estos se llaman zócalo canal, acá tenés cable canal, toda la caja de los tomacorrientes, todos estos materiales eléctricos suelen ser de PVC. Dos polietilenos que teníamos, los de alta densidad y los de baja. Acá te estoy mostrando los de alta densidad. Vamos de vuelta con el dibujo de la molécula. El insumo, fíjate que es muy parecido al que te mostré antes del PVC, pero no tiene cloro.
Y cuando se une esto, tenemos un montón que son iguales. Esta estructura que te estoy mostrando es mucho más simple que la del PET que te mostré al principio. Esto es lo que quería que vieras la diferencia. Ahora, si se quema el polietileno, lo único que puede producir es carbono e hidrógeno. Así que con una oxidación, a lo sumo se forman dióxido de carbono, monóxido de carbono, hollín solo y agua. No está produciendo productos tan tóxicos como los aromáticos. Si bien el monóxido de carbono realmente es tóxico, pero eso depende del aporte de oxígeno, no del material en sí. Bien, aplicaciones. eh, la mayoría de las bolsas son las que son más resistentes son de este, que es el de alta densidad. Ahora te voy a mostrar el de baja. Muchos envases de productos de limpieza que son hechos de polietileno de alta densidad. Termofusión. Termofusión es una marca, pero tenemos tuberías hechas de polietileno o de PVC y la envoltura por dentro está hecho de polietileno. ¿Sí? Entonces, esta envoltura de polietileno de la rosca, lo que se hace con el termofusión es enroscas el acople con la tubería, lo calentás y entonces el polietileno se derrite, se integra el acople con la tubería y eso te garantiza de que no haya pérdidas. También te garantiza que no lo despegas nunca más en la vida, pero no importa, porque digamos, la ventaja es justamente que no tenga pérdidas, entonces vale la pena. Polietileno de baja densidad. A ver, tenemos otras bolsitas, ¿sí? La estructura química no te la muestro porque es exactamente lo mismo. Depende de cuánto polietileno tenga el material. Estas bolsitas son diferentes de estas que te estaba mostrando antes. Estas de alta densidad son mucho más resistentes que estas, que son las típicas que cargaste de 5 leches y se rompió. Envolturas de plástico para recubrimientos de equipos que sean delicados, las manoplas estas que tenemos acá, frascos, goteros, todo esto de polietileno, a diferencia de lo anterior, es como más débil, también es más flexible, que en muchos casos es la ventaja principal. Otro, PP, polipropileno. Ahí arriba tenemos la estructura de la cadena y esta línea que tenemos al principio te muestra la unidad de repetición. Fíjate que estas tres carbonos con sus hidrógenos es lo que se va repitiendo a cada rato. Tenemos 5 unidades de repetición. Y nos pasa lo mismo que con el polietileno, solo carbono e hidrógeno, ¿sí? Entrarían dentro de los hidrocarburos que vimos en la primera clase. Bien, si se quema esto, lo único que se puede producir es agua y dióxido de carbono o monóxido si no alcanza el oxígeno. Pero no te produce gases tóxicos por sí mismos del material. Productos típicos de polipropileno. Tenemos las tapas de las botellas. Todas las tapas son de polipropileno. De ahí que está la campaña hace un par de décadas de toda la población juntando tapitas. Lo que hacemos es que la población en general haga la separación de plásticos, porque la botella suele ser de PET o de polietileno, mientras que la tapa sí o sí es de polipropileno. Entonces ponemos a toda la población a hacer la separación de plásticos y el polipropileno va a parar a la industria para poder reciclarlo y obtener otros objetos. ¿Sí? Bueno, nada, imágenes de cosas que se hacen con polipropileno, tenemos algunas cuantas acá. Otras más. Fíjate esto, envases para microondas. Cuando vos veas que dice que es apto para microondas o freezer, lo más probable es que sea de polipropileno, ¿sí? Mucho envase para alimentos. Todo esto que te estoy mostrando acá resiste bajas temperaturas, estos altas temperaturas. Los, eh, las bombillitas estas, que es el clásico plástico de un solo uso que estamos tratando de desterrar muy sabiamente. Envases volumétricos. Volumétricos porque me sirven para medir volumen. ¿Cuál es la importancia de un envase volumétrico? Que si yo le pongo un líquido caliente, no me cambie la escala, porque si yo tuviera un plástico que con un líquido caliente de 50 a 60 grados se dilata, se expande, me cambia la escala. Y entonces la lectura que yo voy a hacer de qué volumen tengo ahí no es confiable. Esa es una de las ventajas que tiene del polipropileno resistencia al calor. Por eso también se lo utiliza para microondas. Otro, poliestireno. Bien, poliestireno, PS. Tenemos en principio dos tipos de poliestireno, pero lo podemos llegar a ampliar a tres. Arriba tenemos el esquema de cómo es la cadena, ¿sí? Unidades de repetición. Fíjate que todas tienen el anillo aromático.
Así que vamos a tener el mismo riesgo que te mostré con el PET. Los humos de quemar poliestireno contienen productos aromáticos. Así que eh, si se incineran, es muy importante aislar el humo y retenerlo con filtros para que no largue productos aromáticos y carcinógenos al ambiente. Bueno, acá tenemos uno, EPS poliestireno expandido. Claro, vos me estás diciendo, no, eso es telgopor. Bueno, lamento decepcionarte, dos cosas. Uno, el telgopor es una marca. Dos, lo que llamamos telgopor es poliestireno expandido, pero con otro grano. Ahora te lo voy a mostrar. A esto que te estoy mostrando se lo llama poliestireno térmico, ¿sí? Típicos vasitos que nos dan en los lugares de comida rápida, los envoltorios estos para comidas calientes, que cada vez se usan menos porque son bastante más caros. Y la imagen que tenés acá a la izquierda es lo que llamamos materia prima a la matricería. O sea, em, hay una industria productora de petroquímicos que fabrican estos especie de granos, ¿sí? Esto se lo vende a la matricera que se lo funde y se lo mete en un molde. Y con el molde obtenemos todo esto. Bien, acá tenemos la diferencia con el telgopor. Esto es claramente telgopor, ¿sí? Sigue siendo polistireno expandido, pero de grano grueso. Ahí tenemos una ampliación, ¿sí? Típico del telgopor que lo raspas con el dedo y salen granitos. Bueno, fíjate la diferencia con el anterior. El polistireno térmico, el grano es mucho más delgado y mucho más compacto. Mientras que en el telgopor eh, es más amplio y la ventaja que tiene es que tiene más cantidad de aire. Al tener más cantidad de aire, el objeto es más liviano, es menos denso y tiene mejores propiedades de aislamiento térmico. Por eso, por ejemplo, se utilizan en revestimientos en paredes para evitar pérdidas de calor. Esto, que es un diseño arquitectónico, es fundamental para reducir el consumo de gas durante el uso de la instalación. O sea, si en tu casa pusieras todos revestimientos de telgopor y un recubrimiento encima, la pérdida de calor que tenés sería mucho menor. Por lo tanto, tendrías que usar menos estufa. Y este es el otro, que sigue siendo poliestireno, pero se lo llama poliestireno cristal o de uso general, las iniciales GPPS. Es la típica vajilla en las fiestas de casamiento y cumpleaños de 15, ¿está? Vasito, a ver, vasito odioso que te lo sirven, lo apretaste un cachitín y se partió en cuatro pedazos y te empieza a chorrear. Vajilla hecha de poliestireno. Está bárbara porque es súper liviana, te la venden en todos lados, lo malo es que es de uso único, pero pinchaste con el tenedor una hamburguesa y se partieron los dientes. Es quebradizo, ¿sí? La ventaja que tiene el poliestireno cristal es más estética que mecánica. Em, estos granos son materia prima. Así como antes yo te mostré los granos que tenían el térmico, estos son los granos que vienen de materia prima. Sigue siendo poliestireno, tiene pequeñas diferencias de composición, pero sobre todo tiene diferente proceso de producción. Te va a parecer que son dos cosas distintas, pero es el mismo material y por lo tanto implica el mismo riesgo en una incineración. Cualquiera de sus variantes tienen componentes aromáticos. Y el 7 que era el todo lo demás. Y el todo lo demás nos referimos a todo lo demás. Incluso los plásticos de ingeniería se clasifican dentro del 7. Por ahí es una diferencia, un error conceptual, pero en la práctica funciona bien. De los grupos 7 te voy a traer un solo ejemplo, que quiero que quede claro, no es el único ejemplo, digo, no solo el poliuretano está en el 7, hay muchísimos más. Pero el poliuretano te lo traigo porque está usado muy frecuentemente, ¿tá? Acá estás viendo objetos que te resultan conocidos, ¿sí? Espumas varias, espumas acústicas, los mats para hacer actividad física, yoga, productos de limpieza en las esponjas, las suelas. Estamos, por ejemplo, los calzados de seguridad prácticamente todos vienen con suelas de poliuretano. Hay pinturas y ahora te muestro esto, que se usan espumas de poliuretano que se usan como rellenos. Tenemos la ventaja de que em, es un buen aislante térmico y la otra ventaja que la espuma, como te está mostrando en la aplicación, ocupa todo el espacio, ¿sí? Por ejemplo, se puso el marco, ahí fíjate atrás que está el ladrillo, el reboque, bueno, el marco se sostiene con un relleno de espuma, ¿tá? Esta espuma es de poliuretano.
pasó la tubería a través de la pared y se lo rellena alrededor para que no entre ni salga nada a través de esta pared. Lo mismo acá, esto es una pared hueca, ¿sí? Hay paredes huecas, si te acordás el tiempo que estuvimos en el ISO, las oficinas que están en la planta baja se construyeron con paredes de este tipo, ¿sí? Paredes huecas rellenas de poliuretano. Y acá en esta imagen hay todo un recubrimiento de las paredes, todo esto es poliuretano que me sirve otra vez como aislamiento térmico. Y lo que te contaba, mejora mucho la eficiencia calórica. Em, Bien, ahora, disposición final. Significa, ¿qué hacemos con los envases o con el producto plástico cuando lo terminamos de usar? Claramente, nuestra experiencia cotidiana doméstica es lo tiro a la basura, a lo sumo hacemos separación. Bueno, la cuestión es, ¿dónde va a parar todo eso? ¿Sí? Primera cosa que quiero que tengas clara, cuando nos muestran este tipo de reciclados, o sea, agarramos un objeto y lo utilizamos en una artesanía o en una decoración, o lo utilizamos en algo útil de otra manera, pero es el mismo objeto, esto no es reciclado. A esto llamamos reusado. Reusado puede ser, agarro la botella de agua y la relleno de agua otra vez. Claramente es un reusado. Pero si el mismo objeto lo que hago es cambiarle la forma, recortarlo, no sé, lo corto en pedacitos y hago otra cosa, lo sigo siendo reusado. Cuando hablamos de reciclado, estamos hablando de un proceso industrial. ¿Sí? Fíjate acá, un esquema hiper simplificado. ¿Qué significaría el reciclado? Primero, implica que tenemos que transportar todos los residuos plásticos hasta la planta. Primera cosa, implica un transporte, lo cual implica un gasto económico de combustible. Entramos en la planta, se hace un triturado, se hace un proceso químico con sustancias químicas, se separan aquellas cosas que no nos pueden servir, nos quedamos, en este caso es un reciclado de PVC. Otras plantas trabajan con reciclados de polipropileno, como las tapitas que te mencionaba antes. También hay de polietileno. El poliestireno es re inútil para esto. El PET sí también se puede usar. Em, Bien, finalmente se terminan obteniendo lo que llamamos acá PVC regenerado, que es obtener la materia prima. O sea, esta planta lo que está haciendo es, una vez que tenés el objeto que no usas más, se limpia, se depura, obtenés el plástico que querés y obtenemos este tipo de material. Este en particular son granos de polietileno, pero lo que te quiero mostrar vale igual. Después del reciclado, obtenés materia prima otra vez. En este caso, distintos tipos de tintados. Este granulado va a parar a otra industria que lo compra, que se llaman matriceras o matricerías. Derriten esto y lo meten en un molde para hacer otra vez un objeto de plástico. Pero esta diferencia es fundamental. El reciclado implica primero un gasto de transporte y después un proceso industrial. Otras opciones. Cuando no lo podemos reusar, porque ya me llenamos toda la casa de macetas, o no se puede reciclar, o económicamente no conviene el reciclado, otras opciones que tenemos es el aislamiento. ¿Sí? Por ahí te suena la expresión ecoladrillos. Bueno, acá es donde van a parar los ecoladrillos. Un ecoladrillo básicamente es una botella de plástico rellena de plásticos adentro. En general se trata de que sean lo más refractarios posible, se meten no cualquier plástico, pero ponele, metemos una botella llena de plástico y esto va a parar a la formación de paredes. Cada una de estos circulitos que tenemos acá son estas botellas tienen los ecoladrillos. Fíjate, cada puntito corresponde a una botella acostada. Y esto se rellena o bien con adobe o con cemento para hacer una construcción. ¿Qué estoy haciendo con el plástico? Y lo estoy metiendo dentro de la pared. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es aislarlo. Lo mismo ocurre que hacemos aislamiento cuando va a parar un relleno sanitario. Ahí también. No estoy haciendo nada con el plástico, pero lo estoy aislando. Esto, la ventaja tiene que ver más que nada con el impacto ambiental, porque al no ir a parar a cursos de agua, evitamos el impacto sobre todo sobre la fauna acuática o semiacuática. Y nos queda una opción más. La última opción se llama recuperación energética.
Básicamente es quemar el plástico, ¿sí? Tenemos acá otra industria. Una industria que lo que va a hacer es una producción eléctrica. No es el único caso. Pero tenemos plástico que sea combustible. Ahora vamos a ver qué plásticos nos podrían servir. Básicamente lo que hace en MOS es quemarlo. Y del calor que se libera se calienta una caldera. Bueno, esto tiene que ver ya con lo particular de una industria productora de electricidad, ¿sí? Calentamos la caldera, se calienta agua. Habíamos hablado ya de producción eléctrica, no sé si te acordás. Generamos el movimiento de una turbina, pasa por un generador eléctrico y producimos electricidad. Cualquier industria que necesite calentar algo, en principio podría utilizar el plástico como fuente de energía. Y esta era una de las características que yo te decía al principio, que es un producto versátil. Hasta para producir energía me puede servir. Bien, no todos los plásticos son iguales para esto. Cuando hablamos de combustibles, en el video anterior yo te mostraba que comparamos los combustibles según su capacidad calorífica. Acá lo estamos mencionando como calor de combustión. Y tenemos una lista de cuánto calor produce por cada kilo de peso. ¿Tá? La unidad es parecida a lo que vimos anteriormente, kilojoules por kilo. Entonces, esto es polietileno de baja densidad, uno de los que funcionan mejor. Polipropileno, poliisobutileno, eso es una goma, que no la vimos en particular. Poliestireno, ABS. Fíjate que los primeros andan en más de 40.000 kilojoules. Lo comparamos con los combustibles que vimos la vez pasada. Están produciendo, acá estamos hablando básicamente de petróleo crudo, más o menos la misma cantidad de calor por kilo de peso que de petróleo. ¿Ventaja de esto? Bueno, todo el plástico que no lo pude usar de otra manera, finalmente lo quemamos y obtenemos calor a partir de ahí. Desventaja, estamos produciendo una cantidad de dióxido de carbono enorme, pero no es mayor desventaja que otras formas de producir calor. O sea, siempre que producimos calor estamos generando dióxido de carbono. Fíjate que si lo comparamos con el carbón más habitual, ¿sí? Esto no era el carbón, tiene más que ver con el carbón vegetal. em, Bien, estamos produciendo por kilo de peso de estos plásticos mucho más calor que con el carbón. La cuestión es que no cualquier plástico me va a producir el mismo tipo de humo. Y acá es donde entramos en algo que yo te mencionaba. Los 7 tipos de plásticos, bueno, algunos no vamos a tener inconveniente, otros sí. Con los que no va a haber inconveniente, los dos polietilenos, el de alta y el de baja densidad y el polipropileno. Ahora, el PET y el poliestireno producen humos aromáticos, que tiene que ver con la estructura que yo te mencionaba. El PVC, que tiene cloro, puede producir vapores con ácido clorhídrico. Puede, depende de las condiciones. Y en el 7, el material que yo te hablé era el poliuretano, y ese es un caso particular sumamente peligroso, porque la combustión de poliuretano produce ácido cianhídrico. Habíamos hablado de ácido cianhídrico en el primer video, el de estructuras químicas. El ácido cianhídrico es un gas sumamente venenoso, sumamente venenoso. Entonces, quemar poliuretano puede producir gases que producen asfixia. Y eso fue el inicio del desastre que pasó en Cromañón. No sé si vos estás al tanto de la secuencia de fenómenos, pero Cromañón tenía revestimientos de poliuretano, en particular en el techo, y hubo alguien, nunca se resolvió quién, que lanzó una bengala y eso impactó sobre el espuma de poliuretano del techo, lo prendió fuego y además de las llamas y el monóxido de carbono que se produjo, se llenó de ácido cianhídrico. ¿Está? Mucha gente se murió de asfixia más por el ácido cianhídrico que por los humos de la combustión. Bien, con esto cerramos el tema de plásticos. Em, Nos queda puntualizar de todo esto qué es lo que tendrías que saber. Bien, fundamentalmente las clasificaciones, los ejemplos y las aplicaciones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el principio. Propiedades de los plásticos, ¿sí? ¿Para qué nos sirven cada una de esas propiedades? Y finalmente, lo último que te conté sobre disposición final, cuáles son las alternativas de disposición final y cuáles son los plásticos que implicarían algún riesgo en el caso de incendios.